Hola Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches con todos los participantes. Bueno, vamos a tener el día de hoy la sesión número 5, como les mencionaba Alfredo. Voy a compartir una presentación. Me comentan, por favor, si todo ok con la presentación. ¿Sí? Todo conforme. Me escriben, por favor, al chat si se logra ver la presentación. Todo correcto, doctora Betty. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, David. Buenas noches, José Luis. Tenemos a Cindy también. Buenas noches, Luis, David y Ernesto. Bueno, me imagino que alguno de sus colegas van a sumarse en la sesión más adelante porque quizás están retornando de sus labores o algunos de ustedes también puede estar en camino hacia su domicilio para poder escuchar muchísimos más tranquilos y atentos la clase. Igual me gustaría mucho nuevamente si pueden escribirnos en el chat. Jesús, buenas noches. Gladys, buenas noches. ¿Desde qué región de nuestro país nos están escribiendo? Para yo tener una idea también, ¿no? De los procedimientos, la forma en la que se desarrolla el procedimiento inspectivo en esas regiones, tener una idea respecto de qué regiones estamos quizás se están conectando ustedes. Perfecto, gracias Maricielo. Nos dice que desde Lambayeque, Moquegua, Andahuaylas, igual podrían seguir escribiéndonos. Entonces vamos a empezar con la clase. Igual que la sesión pasada, muchos de ustedes nos han acompañado en la sesión pasada. Luis nos escucha desde Lima, menciona. Les comentaba que en la sesión pasada hemos tenido la posibilidad de que ustedes puedan realizar sus preguntas desde cuando estemos desarrollando cada uno de los temas, como también lo pueden hacer al final de la clase. Entonces vamos a tratar de igual terminar los temas, quizás para dar un espacio mayor para las preguntas que ustedes tengan. También se están conectando desde Tacna y desde San Juan del Urigancho. Creo que quedaron algunas preguntas pendientes porque justo se nos acabó la hora de la capacitación. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta pendiente de la clase pasada. La clase pasada hemos visto todo lo que es el inicio del procedimiento inspectivo, ¿no? ¿Por qué se origina un procedimiento inspectivo? También vimos un poco las facultades del inspector de trabajo. ¿Qué es lo que puede hacer el inspector de trabajo? ¿Qué limitaciones señala la norma? Entonces, esas facultades también nosotros hemos podido revisar tanto la Ley General de Inspecciones como su reglamento. Entonces, hemos analizado cada una de las facultades. Ahora, esas facultades, conocer las facultades nos sirve a nosotros a esta segunda parte, que es el procedimiento inspectivo ese. Porque así podemos saber qué es lo que durante una visita, durante una comparecencia, qué es lo que puede hacer el inspector de trabajo. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda que quedó la clase pasada. O de repente hay algunos colegas que justamente son las personas que no han podido conectarse a estas horas y son las personas que tenían esas preguntas. Igual las pueden hacer más adelante. Vamos a continuar con la sesión. Este es un esquema. Claro, este esquema no está dentro de la Ley General de Inspección, ni tampoco en su reglamento, no es que esté graficado el esquema, ¿no? Este esquema. Pero es cómo se desarrolla el procedimiento inspectivo. Este esquema lo he desarrollado yo y de alguna manera tratamos de graficar cómo es el procedimiento inspectivo. El tema del procedimiento inspectivo es aparte, claro, las personas que conocen un poco de derecho laboral, si bien es cierto, puedes conocer de derecho laboral,
pero adicionalmente al derecho laboral necesitas un conocimiento más específico sobre el procedimiento inspectivo. Porque, claro, tiene similitudes quizás en algunos aspectos con una fiscalización de SUNAT, sí, sí tienen similitudes, pero tiene también cuestiones específicas eh, el procedimiento inspectivo laboral. Pues aquí tenemos un esquema que lo hemos visto en la clase pasada, pero igual quiero recordarlo con ustedes porque es necesario que conozcan. Vamos a ver el día de hoy estas modalidades de actuación inspectiva. El día de hoy vamos a ver esta parte. La siguiente clase vamos a ver esta segunda parte, ¿no? Terminando en acta de infracción e informe. Entonces tenemos que se genera una orden de inspección. Decíamos que las órdenes de inspección se generan por decisión, en su mayoría por decisión del sistema de inspección de trabajo o por la denuncia de una persona o de una organización sindical también. Se genera la orden de inspección. También les mencionaba que en su mayoría más o menos el 70% de procedimientos inspectivos que ve la SUNAFIL son por denuncias, porque alguien presentó una denuncia, ¿no? Su mayor número de fiscalizaciones se realiza por ello. Por eso es que el actuar de la inspección del trabajo en el Perú es netamente, no podríamos decir proactiva, sino es reactiva. Ante una denuncia se todo el aparato del sistema de inspección de trabajo se activa. Entonces tenemos, ¿cuáles son las modalidades de actuación? Tenemos la comprobación de datos, vamos a ver la visita inspectiva, la comparecencia y el requerimiento de información. Entonces, todo esto tiene que el inspector de trabajo realizar, ¿no? Todas estas modalidades de actuación en un plazo y determinar el cumplimiento o el incumplimiento. Si detecta incumplimiento, decíamos que se genera o emite un documento denominado anexo de hechos insubsanables o constancia de infracción insubsanable y una medida de requerimiento. Y si no cumple, un acta de infracción y si cumple, un informe. Ahora, eh, un dato que quería que ustedes recuerden, ¿cuánto tiempo dura de manera general un procedimiento inspectivo? La mayoría de órdenes de inspección, ¿cuál es el plazo? ¿Recuerdan cuál es el plazo general? ¿Recuerdan? A ver si nos pueden escribir, por favor, en el chat. Muy bien, David. 30 y 30. Exacto, David. De manera general, para todas las materias son 30 días, a ver, naturales o hábiles. De manera general, ¿no? Para todas las materias. 30 días naturales o hábiles. Hábiles, muy bien. Excelente. Entonces son 30 días naturales, ampliación 30 días, perdón, 30 días hábiles, ampliación de 30 días más, máximo 60 días hábiles. Ahora, respecto de otras materias, como mencionaba Jesús, el de seguridad y salud en el trabajo tienes 30 días hábiles que no se pueden extender y si es accidente de trabajo mortal, son 10 días y 10 días, ¿cierto? Es un dato que les había mencionado yo la clase pasada. Ustedes terminando este diplomado tienen que ser expertos en inspección del trabajo. Igual yo les voy a ir preguntando. La otra clase vamos a tener un pequeño quizzes con preguntas hasta esta clase, la primera y la segunda clase. Un quizzes que son preguntas que los van a hacer a través de una plataforma que es gratuita. Entonces yo les voy a enviar el link y ustedes van a ir marcando las respuestas, ¿no? Para que ustedes también un poco recuerden esta información. Entonces esa va a ser la siguiente clase. La primera modalidad de actuación que vamos a ver es la visita inspectiva. También en la visita inspectiva, ¿qué facultad utiliza el inspector? La principal facultad que utiliza el inspector, ¿no? La clase pasada nosotros hemos podido conversar sobre las facultades del inspector de trabajo. En una visita, ¿cuál es la facultad que utiliza? ¿Recuerdan?
en una visita inspectiva. Justo era la primera facultad que tiene el inspector de trabajo, ¿no? Entonces, en el artículo 5 y 6 de la Ley General de Inspección de Trabajo están mencionadas las facultades del inspector de trabajo. Yo los invito eh, a descargar en esta plataforma que se denomina Speak, ponen en Google esta palabra y van a poder descargar ustedes la ley y el reglamento. Entonces, eso en esta parte, porque les decía también la clase pasada que en esta plataforma es gratuita y están las normas que están colgadas en esta plataforma denominada Speak son actualizadas. No vas a encontrar normas que no están actualizadas. Entonces tú descargas la ley, descargas el reglamento y lo tienes a la mano. Yo te invito a tenerlo a la mano porque lo vamos a ir revisando, ¿no? Vamos a ir revisando cada uno de los artículos de esta ley y este reglamento. Entonces, la facultad que tiene el inspector de trabajo es de ingresar a cualquier hora del día y de la noche. Entonces, esta facultad que tiene el inspector de trabajo la podemos ver más claramente en una visita inspectiva, ¿no? La facultad de ingresar a cualquier hora del día y de la noche. Es necesario que el inspector notifique a la empresa de que va a realizar una visita. ¿Eso es un requisito indispensable? No es un requisito indispensable. Muy bien, Jesús, ¿no? No es. Muy bien, Carmen, no es requisito. No es que tú antes de que el inspector venga vas a recibir en tu casilla electrónica o por correo electrónico, o por teléfono, voy a ir la otra semana. No, eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque él tiene la facultad de ingresar a cualquier hora del día y de la noche a las empresas. Entonces, ¿qué realiza? Una visita inspectiva. Entonces, ahora, regresando a esta parte. El inspector de trabajo puede utilizar cualquiera de estas modalidades de actuación, que vamos a ver ahora en detalle cada una de estas. Puede utilizar cualquiera de estas modalidades de actuación. Ahora, ¿puede empezar con visitas? Sí. Puede empezar con una comparecencia también, bien difícil, ¿no? Antes se tiene que notificar un requerimiento de información, por lo menos. Entonces, puede empezar con comprobación, con visita, por requerimiento de información. Entonces, puede utilizar cualquiera. La norma no lo restringe, no lo obliga a decirle, no, tienes que utilizar visita inspectiva o tienes que hacer requerimiento de información. No, ni la ley general ni el reglamento ni las directivas y protocolos de SUNAFIL obligan al inspector a utilizar determinadas modalidades de actuación. ¿Él puede utilizar solamente el requerimiento de información? Sí, hace sus requerimientos a través de casilla electrónica, solamente utiliza uno. ¿Puede utilizar solo visitas? También puede hacer. Lo que no podría hacer es solo comprobación de datos, salvo ciertas circunstancias especiales, quizás en las que se da cuenta que se ha resuelto, ¿no? De determinada manera, podría ser. Pero en la mayoría de ellas se utiliza uno o dos modalidades de actuación, pero eso no lo restringe de utilizar quizás, si él lo considera, solo una modalidad de actuación. Entonces se utiliza cualquiera de estas modalidades de actuación. Les comento un poco de historia. A ver, aquellos que han tenido una fiscalización antes de pandemia. Entonces, a ver. No sé si alguno de ustedes ha estado inmerso en una fiscalización antes de pandemia. ¿Alguien? ¿Alguien sabe qué pasaba con la inspección de trabajo antes de pandemia? No, les comento, mire, antes de la pandemia, ¿cuál era la forma en la que tú te enterabas que tenías una fiscalización en curso? Que tú como empresa estabas siendo fiscalizada. El inspector necesariamente te visitaba, ¿no? Entonces, te visitaba, realizaba una visita. Esa era su primera modalidad de actuación. No podía hacerte requerimiento de información porque no había casilla electrónica. No había casilla electrónica. Tampoco podía contactarte por correo electrónico, porque justo entre la pandemia más o menos empieza en marzo, ¿no? En enero se da una directiva que menciona que es posible que te notifiquen por correo electrónico, se incorpora la modalidad de requerimiento de información.
justo estaba iniciando esa parte, pero no se tenía casilla electrónica. Entonces, antes del 2020, tú te enterabas que tenías, tú como empresa te enterabas que tenías una fiscalización porque te visitaba un inspector. Y a raíz de la visita, tú sabías que tenías una fiscalización. Entonces, necesariamente el inspector tenía que utilizar la visita inspectiva. O sea, no podía él empezar con requerimiento de información, no, él necesariamente tenía que empezar su fiscalización con visita inspectiva. Lo podía hacer con comprobación de datos también, pero tenía que utilizar para contactarse con la empresa, sí o sí, tenía que utilizar la visita inspectiva. Entonces, llegaba el inspector de trabajo, te decía, bueno, que tienes una fiscalización y te pedía la información. A partir de eso te pedía la información. Y luego ya te citaba comparecencia, ¿no? Citaba comparecencia y todas las diligencias que tú tenías, o era visita o era comparecencia. Porque la modalidad de actuación de la casilla del requerimiento de información aparece, como les digo, en enero, ya con la pandemia se intensifica mucho más, se mejora la casilla electrónica, finalmente era la forma de comunicación que tenía con el empleador, entonces se empieza a habilitar todo ese año 2020 la casilla electrónica, que claro, en los siguientes años ha ido definitivamente mejorando. Entonces, la visita de inspección a los centros de trabajo, como utilizas la modalidad de actuación perdón, la facultad de ingresar a cualquier hora del día y de la noche, se realiza sin previo aviso. Puede ser, ojo, te puede visitar un inspector o te puede visitar varios inspectores. O sea, no es obligatorio que solamente vaya uno, pueden ir dos, tres. Entiendo que ustedes han visto las categorías de inspectores, ¿cierto? ¿Cuántas categorías de inspectores hay? ¿Alguien recuerda? Me imagino que lo han visto en la primera o la segunda clase. ¿Alguien recuerda cuántas categorías de inspectores hay? ¿No? No lo recuerdan. Ok, igual lo vamos a comentar. Mire. Tenemos el inspector auxiliar, que es la menor jerarquía. Luego tenemos, muy bien, David, gracias. Tres, ¿no? El inspector auxiliar, el inspector de trabajo y el supervisor. Entonces, estamos recordando las clases pasadas, ¿no? Las primeras clases. Entonces, el inspector auxiliar a veces realiza trabajo con un inspector de trabajo y el jefe de todo este grupo, ya sea de auxiliares o de inspectores de trabajo, se denomina supervisor inspector. Entonces, este supervisor inspector es se encarga de, como el nombre lo indica, supervisar las actuaciones de sus inspectores auxiliares e inspectores de trabajo, de revisar y de firmar el acta de infracción. Por eso es que cuando ustedes alguna vez han sido notificados con el acta de infracción, que viene acompañado de la imputación de cargos, que eso lo van a ver en la parte de procedimiento sancionador, firma el inspector auxiliar o inspector de trabajo o también firma el inspector auxiliar y el inspector de trabajo. O sea, podrían firmar los dos y firma finalmente un supervisor inspector. Sí o sí, tiene que estar firmado ese informe o acta de infracción por un supervisor inspector. ¿Ok? Entonces, por eso es que también en una visita puede visitarte, valga la redundancia, un inspector auxiliar, un inspector de trabajo, con otro inspector auxiliar, podrían ir tres inspectores al centro de trabajo. ¿Podría efectuarse más de una visita? Sí. Podría realizar una visita, luego de aquí unos días otra visita. No hay una restricción, no hay una restricción. El inspector puede realizar cuatro comparecencias, puede realizar dos, tres visitas, cuatro requerimientos de información. Él es libre, bajo su autonomía técnica y funcional, él es libre de utilizar cualquiera de las modalidades de actuación y el número que considere necesario. ¿Se puede hacer más de una visita? Sí, puede hacer más de una visita. ¿Ok? Y tampoco tiene la obligación de notificarte respecto de esa visita. Aquí tenemos
el literal A, numeral 12.1 del reglamento de la Ley General de Inspecciones. ¿Cuál es el tiempo de espera? El tiempo de espera es de 10 minutos. Entonces, decíamos hace la clase pasada también en la facultad, él ingresa a la empresa, eh, en principio debería dejarlo ingresar, pero si de repente existe ciertas dificultades, el tiempo de espera máximo es de 10 minutos. Ahora, ¿qué ocurre en una visita inspectiva? Primero, tiene que identificarse el inspector. ¿Cómo se identifica? Entonces, ok, ustedes pueden decir, pero yo no sé quién me va a visitar, si es un inspector o no es inspector ¿no? En nuestro país ocurren tantas situaciones. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pueden entrar ustedes a la web de Sunafil y aparece un link que menciona identificación del inspector. O también tienen un aplicativo de identificación de los inspectores. Entonces, como ellos para identificarse le van a brindar su número de teléfono, su número, perdón, su número de DNI, ustedes colocan el número del DNI y ese número de DNI digitan y verifican si es o no es un inspector de trabajo. Identifican, ¿no? Requerir la acreditación de los inspectores mediante la credencial otorgada. Igual tienen ustedes acá el link. Contenido de la credencial que tiene el cargo, el número del DNI, apellidos y nombres, ¿no? Él te va a enseñar su credencial. Eso es lo que tendría que hacer el inspector y ustedes con eso verifican su número. Por eso esto todo es virtual. O sea, en principio no debería demorar mucho que tú realices esta búsqueda que es virtual para que finalmente estés seguro que esta persona es un inspector de trabajo. Ok, hasta esta parte, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Recuerden que vamos a tener un break a las 8:30. Tenemos un break de más o menos 8 minutos, ¿no? Para que ustedes puedan organizarse también, ya puedan tener sus pausas activas. Pueden pararse, tomar un poco de agua, quizás tomar un café. Entonces teníamos, ¿qué hace? ¿Cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que suele ocurrir? Se identifica el inspector, se identifica del encargado del centro de trabajo, porque claro, el inspector se acerca, existe una persona que lo tiene que atender, esa persona también tiene que identificarse. ¿Quién es? ¿Qué cargo tiene? ¿Cuál es su nombre? Y esa persona también tiene que identificarse con su DNI. Entonces, en ese momento, o quizás a mitad de la visita o al final, le va a mencionar, usted va a ser la persona que va a firmar el documento, ¿no? Porque ahí toma nota de tu DNI, de tu nombre completo, para que te pueda notificar ese documento. Cada vez que el inspector realiza cualquier modalidad de actuación, emite una constancia de actuaciones inspectivas, que lo vimos la clase pasada, pero que igual lo tenemos en este PPT, para que ustedes puedan ver un poco esta información. Entonces, se identifica el encargado del centro de trabajo, hacen un recorrido por el centro de trabajo, ¿no? Entonces, el inspector puede realizar una visita solamente para quizás pedirte un documento, para quizás dejarte una notificación o para hacer un recorrido. O sea, no sabemos, por cualquiera de esas podría tener la visita de un inspector de trabajo. Ahora, va a recorrer todas las instalaciones del centro de trabajo, ¿no? Todas las instalaciones. Decíamos que, ¿por qué, eh, ¿por qué tiene esa facultad? Porque hay situaciones extremas en las cuales no van a dejar ingresar al trabajador, perdón, al inspector, sobre todo en fiscalizaciones, por ejemplo, de formalización, ¿no? Hace un momento, perdón, la clase pasada su compañera mencionaba que ella había visto, conocía de un caso en el cual a los inspectores, perdón, a los trabajadores los
escondían en el servicio higiénico, los escondían en un cuarto, y eso a veces ocurre. Entonces, por eso, sobre todo en una fiscalización de formalización laboral, el inspector de trabajo tiene la facultad de ingresar a todas las instalaciones del centro de trabajo, ¿no? A todos los cuartos del centro de trabajo, todas las oficinas del centro de trabajo, porque puede encontrar estas situaciones de informalidad, también puede encontrar situaciones de trabajo infantil o situaciones de trabajo forzoso. Entonces realiza un recorrido. Como les digo, no es que sea obligatorio que realice el recorrido, puede ser que lo haga, puede ser que no lo haga. ¿Cuándo hace un recorrido? Cuando se realiza una fiscalización de formalización, trabajo infantil, por ejemplo, también puede ser en temas de seguridad y salud en el trabajo, donde necesita ver condiciones de trabajo. En esas materias, de manera general, realiza un recorrido por el centro de trabajo. Ahora, puede pedirte también información en ese momento para que tú le entregues la información. Recuerda que él tiene una facultad que también lo vimos la clase pasada, igual de repente alguno se ha olvidado, lo invito a revisar la grabación, es de solicitar, examinar la información en el centro de trabajo. Él puede pedirte en ese momento el contrato, las boletas, el registro de control de asistencia, que debe estar en la empresa. El registro de control de asistencia tiene que estar en la empresa. No, no le puedes mencionar, no, lo tiene el contador. La boleta lo tiene el contador, el contrato lo tiene el contador. Ok, podría tenerlo el contador, en el caso de las boletas, del contrato, pero existe la posibilidad que se lo envíen rápidamente, escaneado por correo, ¿cierto? Ahora es mucho más factible. Antes seguramente sí podía darse la opción cuando no había WhatsApp, no había correo, que le diga, sí, mira, no lo tengo, lo tiene el contador, puede ser, ¿no? Pero ahora no, yo creo que esas cosas no necesariamente son razonables, que tú le podrías entregar esa información en ese momento, porque es una información que como empresa deberías tener. Luego, cuando realiza el recorrido, cuando le entregas la información que está pidiendo, te va a entregar un documento que es la constancia de actuaciones inspectivas. Terminada cualquier modalidad de actuación, te entregan una constancia de actuaciones inspectivas. Ahora, el inspector puede, al momento de realizar la visita, puede entrevistar trabajadores. ¿Puede entrevistar trabajadores? Sí, muy bien, Jesús. Puede entrevistar trabajadores, ¿cierto? Una visita inspectiva puede demorar 3 horas. O sea, tú puedes tener al inspector 3 horas en el centro de trabajo. ¿Eso sería posible? Les comento que el inspector puede estar en la empresa 15 minutos, media hora, 1 hora. Puede estar 3 horas, sí. ¿Podría ocurrir? Sí. ¿En qué casos? Por ejemplo, en situaciones de discriminación, en afectación a la libertad sindical, en accidentes de trabajo mortales. ¿Por qué va a ser 3 horas, dirían ustedes, no? Porque, por ejemplo, en una fiscalización o también en actos de hostilidad, de afectación a la libertad sindical, imaginemos que la empresa lo que ha hecho es tratar de desafiliar trabajadores del sindicato. Entonces, en algún momento le pide la información, le pide boletas y entrevistará a una persona, ¿no? Entrevistará a un trabajador, le pedirá información, otra vez entrevistará con esa información que le da una persona, entrevistará a otra y entrevistará a otro testigo y irá a recorrer. ¿Y dónde trabajó esa persona? En esa oficina, irá y recorrerá la oficina y luego llamará a otra persona para entrevistarla. Puede ocurrir que esté en un centro de trabajo 3 horas el inspector de trabajo, en un accidente de trabajo. Aquellos que, a ver, no sé si aquí tenemos personas que son especialistas en seguridad y salud en el trabajo, ya sean ingenieros, administradores. Tenemos aquí especialistas en seguridad y salud en el trabajo. No sé si alguno de ustedes es especialista en seguridad y salud en el trabajo.
¿Nadie? Entonces no hacemos el ejemplo de seguridad y salud en el trabajo. Ahí, sí. A ver. Ernesto, ¿tú? ¿O es del sí de hace un momento que pregunté? Ernesto, ¿tú eres especialista en seguridad y salud en el trabajo? Ah, perfecto. Gracias, Ernesto. ¿Desde qué región nos estás escribiendo, Ernesto? Moquegua. Excelente. Gracias, Ernesto. Muy bonito, Moquegua. Mire, les comento, ¿no? Les decía, en el tema de accidente de trabajo mortal. En el tema de accidente de trabajo mortal puede durar 2 horas, 3 horas, sí. ¿Por qué? Porque el inspector va a llegar a la empresa, necesita información, necesita saber dónde ocurrió el accidente de trabajo mortal. ¿Dónde ocurrió? ¿Quiénes fueron los testigos? ¿Con quién estaba? ¿No? ¿Con quién estaba esta persona que finalmente ocurrió el accidente mortal? Entrevistar a estas personas. Tendrá que pedir cámaras de seguridad y salud, perdón, cámaras, las cámaras de la empresa. Luego, si ocurrió en una maquinaria, tiene que indicarle cómo funciona esa maquinaria, porque claro, el inspector conoce de manera general el tema, pero no es que el inspector tenga que conocer todas las miles de maquinarias que existen en diferentes rubros. Entonces tendrán que explicarle cómo funciona la empresa, enseñarle cómo funciona la empresa. Él tendrá que tomar fotografías a la maquinaria, si tiene o no tiene, si no, si tiene o no tiene medidas de seguridad de esta maquinaria. Nuevamente entrevistará a las otras personas, quizás pedirá a la persona encargada, a los técnicos de esta maquinaria que le indique cómo funciona, les mencionaba eso, ¿no? Entonces, una vez que identifique el funcionamiento de esta maquinaria, tendrá que conversar con el empleador para que este empleador le pueda presentar la información de la investigación del accidente de trabajo, ¿no? Revisará la investigación, quizás tendrá que conversar con los miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo, porque son ellos quienes realizan la investigación del accidente de trabajo mortal y que estos miembros del comité de seguridad y salud en el trabajo no necesariamente son los mismos que entrevistó para conocer el funcionamiento de la empresa. Son grupos totalmente distintos, entonces ahí podrías tener entre 4 u 8 personas que entrevistar, además del empleador. Entonces, toda esa investigación no necesariamente va a durar 1 hora, 30 minutos, ¿no? Puede demorar 3 horas. Entonces, no hay un impedimento. La norma no menciona que el inspector solo puede quedarse 30 minutos en la empresa. No lo hay. Claro, el inspector no va a, por ejemplo, parar la producción, ¿no? Salvo que exista situaciones peligrosas, que esa es otra facultad que tiene paralización. Pero acá estamos comentando el tema de la investigación de accidente de trabajo. Entonces, sí puede demorarse bastante tiempo una visita inspectiva. También, por ejemplo, cuando ocurre situaciones de trabajo infantil. Entonces, realizan la visita en la empresa, entrevista al adolescente, tiene una ficha de como 20 preguntas, si ustedes revisan, vamos a ver igual una fiscalización de trabajo infantil y trabajo forzoso, que lo tenemos, no me acuerdo, porque en las últimas clases. Entonces llena toda una ficha, los datos, tiene que esperar que venga el Ministerio de la Mujer, la Unidad de Protección Especial, tiene que esperar que venga la Fiscalía, la policía, entonces eso demora 2, 3 horas, por lo menos. Entonces, no existe un tiempo limitado para el inspector de trabajo. Ahora, aquí nos han hecho una interesante pregunta, Noemí. Noemí nos menciona ¿qué acción realiza el inspector si pasado los 10 minutos la empresa no le permite el ingreso y no lo hará? En ese caso, tenemos una infracción.
¿no? Es una infracción, una obstrucción en la labor inspectiva. Entonces, lo que él hace es, puede continuar con sus investigaciones. Te va a notificar un requerimiento de información, quizás haga otra visita, pero tú ya tienes la multa. La multa por obstrucción a la labor inspectiva ya la tienes, ¿no? Entonces ya la vas a tener, esta multa. Y cuando termine el procedimiento inspectivo, aquí vamos a regresar a nuestro esquema para que ustedes recuerden. Cuando termine el procedimiento inspectivo, te va a generar el acta de infracción, ¿cierto? Entonces vas a tener tu acta de infracción por incumplimiento de normas laborales y por obstrucción a la labor inspectiva. Entonces, todos los incumplimientos que tú tuviste son aparte, pero adicionalmente te impone una multa, en esta acta de infracción que propone la multa, donde va a señalar que tú no lo dejaste ingresar en tal fecha y por lo tanto la multa eh, va a indicar cuál es el monto por esa multa. Entonces nosotros tenemos, me parece que en el tercer módulo o en el cuarto, no, bueno, no el cuarto módulo, sino conmigo tenemos aquí la cuarta clase, tenemos una clase que solamente es sobre infracciones. Entonces ahí vamos a calcular el tema de las infracciones, ¿no? Vamos a ver cuánto sería la multa. Luego tenemos la pregunta de Jesús. En caso de los contratos, así tenga varios años en la empresa, lo debe tener. En realidad eso es relativo, creo yo, ¿no? Si tú tienes contratos de hace muchísimos años, le podrías decir que lo tienes en el almacén, ¿no? Podrías conversar con él y eso sería podría ser un argumento razonable. Ya depende del inspector, de qué esté fiscalizando, de qué tanto urgente es. Y quizás si en realidad tú acreditas que esos son, o vemos realmente, objetivamente, que tiene varios años y que lo tienes en un almacén, porque eso es lo que suele pasar, le puedas mencionar que vas a presentar la información, a qué correo electrónico, a través de la casilla, él te lo mencionará. Entonces, eso podría ocurrir. Entonces, yo creo y lo que siempre indico es que es necesario tener una buena comunicación con el inspector de trabajo, ¿no? Mencionarle las razones por las cuales quizás no presentaste determinada información o que puede tardar un poco, pero conversar, porque el inspector no es una persona que finalmente va a, entre comillas, digo yo, adivinar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Que en realidad él no va a adivinar que tú tienes esa información en un almacén, no lo va a saber, tampoco puede deducirlo, ¿no? Porque hay empresas que no manejan almacén. Entonces, lo ideal sería que tú converses con el inspector de trabajo, le envíes un correo electrónico, en ese momento, si es la visita, converses con él y le menciones tus razones objetivas. Luego Jesús pregunta, ¿qué hacer si mi denuncia termina en informe y del otro compañero por la misma causa termina en infracción? Qué interesante, Jesús. En ese caso, tendría que revisar ambos argumentos, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? ¿En qué se diferencian uno de otro? Lo que yo haría es presentar, si yo soy el trabajador afectado que ha terminado en informe en mi denuncia, podría ser, por ejemplo, que uno terminó en informe porque se acreditó el pago de beneficios sociales y uno terminó en acta de infracción porque no se acreditó. O sea, finalmente fueron la misma materia, pero uno le pagó y a otro no le pagó. Pero si, por ejemplo, tú me dices, era un tema de actos de hostilidad y los dos estábamos siendo hostilizados de la misma forma y los dos presentamos las mismas pruebas. Ahí sí habría que leer detenidamente tanto el informe como el acta para ver qué es lo que ocurrió. Quizás no lo vio un mismo inspector. Yo presentaré un escrito si tengo argumentos válidos eh, mencionando que se genere otra orden de inspección con los argumentos utilizados en el acta de infracción, ¿no? Eso es lo que podría ser. Luego tenemos la pregunta de Luis. Y si no tuviera un representante legal en ese momento, ¿quién puede reemplazarlo para recibir al inspector? En realidad, Luis, no es necesario. No es necesario que el representante de la empresa esté presente en una visita inspectiva. Cualquier trabajador, contador, asistente, vigilante puede atender al inspector de trabajo, recibir la información. Ahora, lo que sí puede ocurrir es que él te pida, yo necesito a alguien que conozca, ¿no? Por ejemplo, que conozca la fiscalización que estoy llevando. Claro, quizás tú me dirás, el vigilante no, obviamente el vigilante no conoce cómo funciona
la empresa necesariamente. Entonces necesitamos una persona que conozca ese tema, que lo podría ir atendiendo otra persona, el asistente. Si no quiero hacer un recorrido, lo voy atendiendo mientras la persona encargada llega, si está cerca, o también se comunica por teléfono con él, ¿no? Le dicen, mira, no estoy presente porque estoy de viaje o estoy lejos, pero yo estoy aquí al teléfono, cualquier duda la voy a absolver, ¿no? Creo que buscar mecanismos para poder atender y estar prestos a quizás entregarle cualquier información siempre es bueno en una inspección de trabajo. Entonces, no es obligatorio que lo atienda un representante legal. Puede ser cualquier trabajador, lo importante es brindarle la información que necesita. Miguel, exacto, Miguel, justo Miguel Vázquez estaba comentando también, pero interesante pregunta, Luis, porque claro, puede parecer que la persona que tiene que atender es el representante legal, pero ojo, si tienes una visita por verificación de despido arbitrario, la persona que firmará el acta de infracción tiene que ser un representante legal. Eso también lo vamos a ver más o menos de aquí a 3 clases, donde vamos a ver fiscalizaciones específicas. Mariela, Mari nos pregunta, ¿cuánto tiempo demora en llegar el fiscalizador después de realizado la denuncia virtual? María Marieta, en realidad no hay un tiempo estimado, depende de cada región. Tú presentas tu denuncia, después esta denuncia, en las primeras clases, me imagino que Mariela les comentó que era la otra expositora, que la denuncia pasa a un área, que es un área de calificación de las denuncias. Y esa área de calificación de denuncias, dependiendo de cuánta carga tengas, se va a demorar en calificar tu denuncia. Y en qué región también. Las regiones a veces están revisando rápido las denuncias porque son más pequeñas, ¿no? Hay pocas denuncias. En cambio, en Lima, como comprenderás, son muchísimas empresas, se recibe la mayor cantidad de denuncias, entonces se demora un poco en que revisen las denuncias, a pesar que son muchísimas más personas las que revisan en Lima que en otras regiones. Entonces, hasta que se revise la denuncia, luego se genere la orden de inspección, yo no te podría decir un tiempo estimado porque la norma, si bien es cierto, señala plazos cortos en la directiva de denuncias, pero dependiendo de cada región, podría ser 2 meses, 3 meses, puede ser un mes, va a depender de la región en la que te encuentres, en la que presentes la denuncia. Entonces tenemos la visita inspectiva, ¿no? Decíamos que se identificas al encargado, te puede pedir información, te va a entregar una constancia de actuaciones, te puede entregar un requerimiento de comparecencia, sí. Te puede mencionar que para el 12 de junio quiero citarte a las 3 de la tarde, ¿no? Entonces, requerimiento de comparecencia y firma de constancia de actuaciones inspectivas y también de requerimiento de comparecencia. La identificación, que ya lo vimos. Ahora tenemos aquí 3 resoluciones que comentan un poco ciertos casos, ciertas situaciones que me llamaron a mí la atención cuando revisé las resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral. Por ejemplo, aquí tenemos un caso del año 2021. ¿Cuál era el argumento? No dejaron ingresar al inspector de trabajo. ¿Y cuál era el argumento? No dejaron ingresar, impidieron el recorrido, la empresa solicitó una orden judicial. Este argumento de la empresa, el argumento de la empresa, ¿sería válido? ¿Sería válido mencionar que no, que como el inspector no le enseñó la orden judicial, por lo tanto, no lo dejó ingresar? Muy bien, Jesús, efectivamente, David, muy bien. No es un argumento válido, ¿no? Esto denota un claro desconocimiento de una fiscalización laboral, ¿no? Pero felizmente ustedes con este diplomado van a conocer todo el tema de fiscalización laboral. Entonces, este no es un argumento válido, no necesitaba una orden judicial y aquí la empresa ya tiene una multa, porque a pesar que pasen tanto
En la primera, segunda instancia, el Tribunal de Fiscalización Laboral no le dio la razón porque la norma es clara. El inspector ingresa a cualquier hora del día y de la noche, sin notificación previa. Entonces, aquí tienen ustedes la resolución. Yo les comenté que las resoluciones la pueden encontrar en un link que les pasé en la primera presentación, donde están todas las resoluciones de todos los años, ¿no? Luego tenemos la resolución 119/2021 también. El vigilante no lo dejó ingresar. ¿Por qué no lo dejó ingresar el vigilante? ¿No? Les comentaba un ejemplo, les mencionaba lo siguiente. ¿Qué ocurre con el vigilante? El vigilante es una persona que resguarda la empresa, pero lo que hace cuando viene una persona es decirle a quién busca, ¿cierto? Porque ese es su trabajo, para eso está orientado, es a quién busca. Y el inspector no le va a decir busco a Juan Pérez, porque quizás no sabe quién es el representante legal, no lo sé. Entonces, yo necesito que alguna persona de la empresa me atienda. Puede ser que él te diga el nombre del representante legal, sí. Pero también puede ser necesito que alguien me atienda. El vigilante le dirá, no, pues no, si no me das el nombre de la persona que no te voy a dejar ingresar. Entonces, claro, el vigilante no está capacitado, el vigilante no recibe una capacitación de fiscalización laboral como ustedes, entonces ese no es su trabajo, ¿cierto? Él recibirá capacitaciones de otras materias, pero el tema de fiscalización laboral no, ¿no? No es algo que esté vinculado a su trabajo. Pero lo que sí podrían hacer es darle una charla de quién es el inspector y si viene un inspector, eso es lo que tienes que hacer, ¿no? Un mínimo conocimiento, pero que la empresa esté obligada a dársela al vigilante. No es que él lo deba saber, no es su obligación. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? No dejó ingresar al inspector. Entonces, el responsable es la empresa. Que no lo hayan dejado ingresar es la empresa. Entonces, que el argumento era no, pero el vigilante no lo dejó ingresar, no. Igual tiene una multa por obstrucción a la labor inspectiva. Luego, no se permite el ingreso por temas de seguridad y en aras de salvaguardar la integridad física e incluso la vida del inspector de trabajo. Dice, no, no vamos a dejar ingresar al inspector porque queremos salvaguardar su vida, ¿no? Esa es la resolución 119/2025. Pero respecto a este tema, aquí les voy a compartir a ustedes. Eh, entonces aquí tenemos este precedente vinculante. Recuerden, hay que hacer la diferencia entre precedente y una resolución del Tribunal de Fiscalización Laboral. Una resolución resuelve un caso concreto de una determinada manera. Los precedentes muchas veces, y en algunos casos resuelven casos concretos, sí, pero menciona en la última parte de esta resolución que es precedente vinculante, es decir, que es de obligatorio cumplimiento tanto para los inspectores de trabajo como para las personas que resuelven en primera y segunda instancia. Entonces, es de obligatorio cumplimiento. ¿Qué menciono? En este caso también no dejaron ingresar cuando ustedes lean este caso, no dejaron ingresar al inspector porque era la noche, era las 7 de la noche, creo. Bueno, no ponen la noche el precedente, pero era en la noche. Entonces se acerca la inspectora, le dice, quiero ingresar, y las personas que estaban en la empresa le dicen, no puedes ingresar porque no está una persona de seguridad y salud en el trabajo y necesita darte una charla de seguridad y salud en el trabajo. En ese caso, le dice, pero los inspectores están capacitados en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Conocen, por eso van con sus implementos, con su bota de seguridad, sus cascos, todo, ellos van preparados para una visita y más si es de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si es un tema de seguridad y salud en el trabajo general, ellos lo conocen. Pero si ya tú me dices que es algo muy específico, porque aquí nuestro compañero, el único que mencionó que era de seguridad y salud, Ernesto, creo que era Ernesto, sabrá que hay cuestiones específicas, actividades económicas específicas que necesitan un conocimiento especializado, ¿cierto? Entonces, en esos casos sí podría ocurrir que necesitemos una persona que que capacite al inspector de trabajo.
pero en cualquier otro escenario no. Eso es por un lado. Por otro lado, el inspector que justamente participa de esta fiscalización le menciona, pero, a ver, tú tienes trabajadores laborando en la noche y no tienes ningún personal de seguridad y salud en el trabajo. No era razonable. Si había personas trabajando, debía existir una persona encargada de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para que también le dé las charlas a sus trabajadores antes de ingresar, o esté monitoreando ciertas actividades. O sea, era necesario que exista una persona, y más si era una empresa bastante grande. Entonces, ¿qué mencionó el tribunal respecto a este tema? El empleador, por decisión unilateral, no deja ingresar al inspector a la zona de interés de la fiscalización. En esta situación, la multa será procedida. Si tú no lo dejas ingresar, procede con la multa. Ahora, el inspector escucha las alegaciones del empleador y se retira, ¿no? Dice, ok, me voy a retirar. Tú dices que necesito un conocimiento especializado. Ok, eso lo vamos a ver más adelante, porque eso va a tener que corroborar. Si tú me dijiste que necesito un conocimiento especializado durante los siguientes días que yo realice una visita o pida requerimiento de información, me vas a tener que demostrar que en realidad existía ese argumento, esas razones para no dejarme ingresar, ¿no? En este escenario, la sanción por obstrucción a la labor inspectiva resultará procedente si durante las actuaciones se verifica que no existió una justificación real. Claro, tú le puedes decir, no, este es un conocimiento especializado, necesitas una capacitación, ¿no? Pero durante el procedimiento inspectivo determina que no era necesario. ¿Ok? Entonces, eso es lo que puede ocurrir en un procedimiento inspectivo. No dejas a ingresar a un inspector de trabajo alegando temas de seguridad y salud en el trabajo. Estos tendrían que ser válidos. Y claro, en principio, el caso que resuelve la resolución de Sala Plena 001-2022 es un caso en el que la inspección se realizó en la noche, pero si es en el día, con mucha mayor razón debería haber una persona que capacite al inspector en temas específicos y él pueda ingresar a esta zona. Entonces, revisen, los invito a revisar esta resolución. Luego tenemos una resolución, la 12-2023, que menciona que el sujeto inspeccionado, quien es la empresa, es el responsable de la atención que brinde su personal al ingreso. Él es el responsable. No puede decir, no, el vigilante dijo, la secretaria mencionó, no sé nada. No, él es el responsable. Por eso les decía que es necesario que la empresa capacite a su personal. Una capacitación mínima, pequeña y sencilla, para que ellos puedan entender. Su personal de ingreso a los inspectores de trabajo debe establecer las precauciones pertinentes para su oportuna atención en cualquiera de sus sedes. Claro, en el caso puntual también de esta 12-2023, ¿qué ocurrió? Em, ¿Qué ocurrió? Que la empresa alegó, no, pero la visita no fue en el domicilio fiscal. Pero dicen, no, la visita no necesariamente va a ser en el domicilio fiscal. Puede ser en cualquiera de los establecimientos anexos que tenga la empresa. Entonces, el argumento de la empresa era no dejamos ingresar al inspector porque fue en los establecimientos anexos. Y en realidad ese no es un argumento válido. Podría ser la visita en el domicilio fiscal, en los establecimientos anexos, en cualquier oficina, cualquiera de las oficinas de la empresa. Entonces, esos son, hasta aquí les he compartido interesantes resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral que analizan casos concretos y también resoluciones de sala plena, ¿no? Que son precedentes que se tienen que cumplir. Tenemos unas preguntas respecto a este tema. A ver. Mm, ¿En qué casos, José pregunta, en esos casos es necesario el apoyo de un efectivo policial de la jurisdicción?
Perdóname, José, a qué caso te refieres? Cuando no lo dejan ingresar al inspector, quizás nos puedes precisar la duda que tienes. Eh, Jesús menciona, otro Jesús, porque el otro es Jesús Chuquisuta. Yo como agente de seguridad he pasado información instantánea al encargado gerente. Yo me he pasado y no he tenido problemas. Claro, cuando viene un inspector, trasladas a la persona encargada de la empresa, ¿no? SCTR, Jorge, nos preguntas SCTR. Bueno, no sé a qué te refieres con el SCTR, Jorge. Pero si, por ejemplo, tu duda es, todos los inspectores tienen seguro complementario de trabajo riesgo, todos. ¿El inspector puede coordinar con el trabajador demandante la visita a la empresa? Sí, puede coordinarlo. Sí, podría coordinar el ingreso. En instalaciones mineras es necesario tener un seguro para pasar. Sí, todo eso ellos lo tienen, Jorge. Hay un grupo especializado que realiza las visitas en las minas. Luis nos pregunta, ¿en qué casos específicos un inspector no puede ingresar a hacer una inspección laboral? Decían, por ejemplo, en realidad no existe ningún caso. Lo que sí puede ocurrir es que eh, el centro de trabajo sea domicilio del trabajador, solo en ese caso. Solo en ese supuesto te va a pedir permiso, ¿no? Tú eres el empleador, tú tienes una trabajadora en el hogar, Luis, entonces viene el inspector, quiere realizar una visita, quiere entrar a tu domicilio, solo en ese caso tú le niegas, le puedes decir no, no es mi domicilio, no le puedes permitir el ingreso, él te va a pedir el permiso, obviamente, no es que va a ingresar, no puede ingresar a tu domicilio, ¿no? Porque es un derecho fundamental. Si tú no le otorgas, el inspector no va a poder ingresar, solo en ese caso en específico. Pero teniendo en cuenta las precisiones que hicimos la clase pasada respecto al tema de las trabajadoras del hogar. Perfecto, son 8:31. Interesante la clase y las preguntas también que están haciendo para poder enriquecer esta clase, esta segunda clase. Nos encontramos 8:40, vamos a salir un pequeño break perdón, de 9 minutos y 8:40 empezamos con la segunda parte. Regresamos. Hola, vamos a continuar con la clase. Entonces, hemos visto el tema de visita inspectiva. Ahora vamos a ver la segunda modalidad de actuación, que es la comparecencia. En el caso de la comparecencia, eh, también el inspector de trabajo tiene otra facultad, ¿cierto? Exigir la presencia del sujeto inspeccionado a las oficinas de la SUNAFIL. A las oficinas de la SUNAFIL. Entonces, esa es otra facultad que tiene el inspector de trabajo. Entonces, va a citar a las oficinas de la SUNAFIL en la fecha y hora indicada. ¿Sí? En la fecha y hora indicada. Por ejemplo, el 15 de junio a las 10 de la mañana o en la tarde. Entonces, determina una fecha y una hora indicada. También la oficina, ¿no? Te va a poner la dirección en la que tienes que asistir. Ahora, cuando te citan a una comparecencia, generalmente te citan para pedirte información, ¿no? Tienes que traer esos 10 documentos, 5 documentos, 4 o 3 documentos, tienes que presentarlo. Ahora, ¿cómo lo tienes que presentar? Lo puedes presentar de manera física o de manera digital. Sugiero que eso lo puedas coordinar con el inspector de trabajo, ¿no? Porque puede ser que te esté pidiendo información. A veces de manera física lo ven ambos, lo pueden visualizar. O también de manera digital, perdón, tienen una laptop, pueden verificar y ver todos los documentos, ¿no? Porque a veces hay información que no necesariamente es visible, sino hay que identificar ciertos párrafos específicos para verificar el cumplimiento. Pues, ahora, recuerden que la notificación de requerimiento de comparecencia se realiza
conforme a los artículos 69 y 70, ¿no? Que es la comparecencia debe ser citada en no menor de 3 días hábiles. También el tiempo de espera. El tiempo de espera es de 10 minutos. Es el tiempo máximo que tiene el inspector para esperar. Entonces, si te citan a las 10 de la mañana, tienes que estar a las 10 de la mañana y el tiempo de espera máximo es de 10 minutos. Si es que no llegas en ese horario, te sancionan por inasistencia a la comparecencia. ¿Pueden citarte más de una vez a una comparecencia? Sí. Ahora, ¿qué ocurre en una comparecencia? Se acredita el apoderado del sujeto inspeccionado, porque en este caso, a diferencia de una visita, a diferencia de una visita que puede ser atendido por cualquier persona de la empresa, aquí no. En una comparecencia necesariamente tienen que presentar los documentos del apoderado, ¿no? Algún representante legal de la empresa o algún representante que te haya dado poder con una carta poder simple. Entonces, con esa carta poder simple puedes acudir a las oficinas de la SUNAFIL para que presentes la información. Para que presentes la información. Acreditación del apoderado, te va a pedir, por ejemplo, la vigencia de poder, te va a pedir la copia de tu DNI, el DNI del representante legal y la carta poder. Presentar los documentos, te puede decir, te les comentaba que los puedes citar para presentar documentos, pero también para declarar, ¿no? Le puede preguntar al representante legal, le puede preguntar qué información necesita. También le puede preguntar, puede citar a testigos, sí, puede mencionar en el requerimiento de comparecencia, ¿no? Porque esta es la comparecencia, pero para que tú asistas a una comparecencia, te llega un documento que se llama requerimiento de comparecencia. Y ese requerimiento de comparecencia puede mencionar que se requiere que el contador de la empresa asista eh, o el jefe de seguridad y salud en el trabajo asista para brindar su declaración. ¿Se pueden pedir? Sí. Entregas los documentos, puede hacer, como les mencionaba, una declaración, en una serie de preguntas al inspector que hacerle la persona que está citada. Luego, te entregarán también una constancia de actuaciones efectivas y quizás otro requerimiento de comparecencia. O simplemente te mencionará cualquier otra documentación que se requiera va a ser notificado a través de la casilla electrónica. Esa es la comparecencia. Se acercan, brindan la información y realizan algunas preguntas. Lo que no se sugiere es que en una comparecencia la persona que asiste en representación de la empresa y me está brindando una declaración, creo yo que no puede responder. No lo sé, desconozco, yo no trabajo ahí, solo soy abogado. Entonces, no, tú estás asistiendo como representante de la empresa. Entonces, tú tienes que tener toda la información. Si no tienes toda la información, puedes ir acompañado de otra persona que sí lo tenga. O quizás lo preguntas, deme unos minutos, voy a preguntar por teléfono. Pero la respuesta de no lo sé, desconozco, yo no trabajo en la empresa, soy asesor externo, no serían respuestas válidas y podría la empresa ser multada por obstrucción a la labor inspectiva. Em, la inconcurrencia, sí, sí, José Luis, la inconcurrencia a la comparecencia genera una multa. Miren, aquí tenemos resoluciones del Tribunal de Fiscalización Laboral que quiero compartir con ustedes. Tenemos aquí la resolución 76/2021 que menciona no tenía competencia, por ejemplo, esta era una empresa, perdón, era una entidad del Estado, ¿sí? Pertenecía al sector público.
Entonces, lo citaron en la comparecencia. ¿Y cuál fue el argumento cuál fue el argumento de la entidad? Que Sunafil no tiene competencia sin coordinación con Servir. Entonces decían, no, tú no tienes competencia, lo tiene que hacer con Servir o lo tienes que coordinar con Servir. ¿Eso es correcto? Si tenemos trabajadores del régimen laboral de la actividad privada laborando en una entidad del Estado, no puede ser multado, no tiene facultad para pedir información. Lo vimos en la clase pasada, ¿cierto? Exacto, Delia. Sí tiene. Puede ser un ministerio, puede ser un gobierno regional, ¿no? Cualquier entidad del Estado, empresa del Estado, sí, salud, y tienes trabajadores del régimen laboral de la actividad privada, la SUNAFIL sí tiene competencia para fiscalizar. Y tu argumento no puede ser que SUNAFIL no tiene competencia, porque lo tienen que coordinar con Servir, no. Luego. En la resolución 165/2021, ¿cuál era el argumento de la empresa para no asistir a la comparecencia? Mencionado. El representante se encontraba enfermo. La representante se encontraba enferma. Esta persona se encontraba enferma. Ese era el argumento. Pero claro, la SUNAFIL no te obliga a que el representante legal asista a la comparecencia, no. Si tú tienes poderes, ser ese representante legal se lo puedes dar a cualquier persona. Entonces, no es una obligación que tú tengas que cumplir necesariamente. En ese caso, tú podrías alegar estoy enfermo, pero no es así. Puedes delegar a que otra persona asista con una carta a poder simple. Entonces, esa persona se acerca, no podrías mencionar que estaba enferma. Luego, tenemos la 44/2022. Primera inasistencia por motivo de viaje. Presenta pasajes de que estaba de viaje. Segunda inasistencia por retraso del vuelo. Son los mismos argumentos, ¿cierto? En este caso, si tú estabas de viaje, sabías que ibas a estar de viaje como representante legal, ¿qué tenías que hacer? Dar poder a otra persona. En el caso del retraso del vuelo, también podías dar poder a otra persona con una carta poder simple. Podrías hacerlo. Entonces, si estabas de viaje, podías prever esas situaciones. Entonces, en ambos fueron sancionados por obstrucción, específicamente por no asistir a las comparecencias. Ahora, luego tenemos la resolución 81/2025, la resolución más reciente. eh, Cuando ustedes leen el tubo de la LEPAG, menciona cuáles son los requisitos de la comparecencia. Los requisitos de la comparecencia. Y los requisitos de la comparecencia, en uno de los requisitos, cuando ustedes revisen el tubo de la LEPAG, menciona que es necesario que se consigne el apercibimiento. ¿Qué significa el apercibimiento? ¿Cuál es la sanción si no asistes a la comparecencia? Entonces, era el argumento de la empresa, que no consignó en el requerimiento de comparecencia el apercibimiento. Pero cuando el tribunal revisa, se da cuenta que este requerimiento de comparecencia sí tenía el apercibimiento. Entonces, en ese caso, igual se multa a la empresa. Luego tenemos la 199/2025. ¿Qué menciona? La empresa menciona, no voy a asistir a la comparecencia, porque no quiero que sea una comparecencia presencial, yo quiero que sea una comparecencia virtual. Es el argumento, quizás estaba en otra región. Entonces, lo cita Sunafil a una comparecencia presencial, no asiste. Entonces, no asiste, ya estaba citada para una comparecencia presencial y tenía que acudir. O sea, tu argumento no puede ser, no, quiero que sea virtual. Si de repente tú deseas que sea virtual porque tienes razones objetivas, se me ocurre que las tendrá que estudiar y analizar el inspector de trabajo, podrías comunicarte antes con el inspector. Pero eso no quiere decir que sí te la va a otorgar de manera virtual. Eso tendría que analizarse de acuerdo a cada caso concreto.
En este caso, ha sido multado, esta empresa fue multada porque no asistió a la comparecencia presencial. Y en el caso de la comparecencia virtual, en la segunda notificación, citan a la empresa a una comparecencia virtual, cita, ¿no? Con ese requerimiento que había hecho. Y se realiza la comparecencia virtual. Entonces, luego, cuando multan a la empresa por no haber asistido a la comparecencia presencial, la empresa alega, mira, sí se pudo realizar una comparecencia virtual, pero la multa por la comparecencia presencial ya estaba impuesta, ¿no? La propuesta de multa ya estaba impuesta. ¿Por qué? Porque hubo una inasistencia, por más que luego se haya podido llevar una comparecencia de manera virtual. Entonces, lo ideal es ceñirse a si te dicen presencial o virtual, y si de repente tú quisieras una comparecencia virtual, yo sugiero coordinarlo previamente, y si no tengo el visto bueno, si es que no tengo una coordinación o una aprobación o el cambio de la notificación, yo creo que en ese caso tienes que asistir a esta comparecencia. Luego tenemos el requerimiento de información. Eh, José Luis, te comento que a ver, espérame, aquí, la siguiente clase vamos a ver el tema de medidas inspectivas, conforme ustedes pueden ver en el temario. De esta a la siguiente, vamos a ver el tema de las infracciones. No, van a tener una clase con Esther Ángeles y luego tenemos una clase conmigo que es criterios de graduación, cuantía y aplicación de sanciones. En esa clase, que es la sesión 8, vamos a nosotros conocer el cálculo de la multa, consideraciones especiales para el cálculo de la multa, hay tablas especiales, provisión de duplicidad de inspecciones, todos esos temas lo vamos a ver en la siguiente clase. Ok, entonces continuamos. Requerimiento de información. Esta es una modalidad de actuación nueva que nace, bueno, en realidad esta nace en enero del 2020. Se modifica el reglamento de la Ley General de Inspecciones. Se modifica, pero ya luego viene la pandemia, ¿no? Hacíamos un recuento histórico de la inspección. Luego viene la pandemia y después de la pandemia ya teníamos una modalidad de actuación que era requerimiento de información a través de medios electrónicos, algo así se llama. Entonces, pero con la llegada de la pandemia se intensifica el requerimiento de información utilizando medios electrónicos y se introduce la casilla electrónica. Entonces, hasta esa fecha, a partir del año 2020, es que se incorpora una modalidad de actuación, porque antes no había, solamente estaba comprobación de datos, visita y comparecencia. Entonces, el requerimiento de información, aquí tenemos esta directiva que desarrolla un poco esta modalidad. Y la definición también la encontramos en esta directiva, porque la norma, la ley y el reglamento no necesariamente señala qué es, pero la directiva sobre el ejercicio de la función inspectiva sí lo menciona. Entonces, tenemos requerimiento de información por sistemas de comunicación electrónica. En la medida en que se puede recibir respuesta de recepción de dicho sistema o se genera automáticamente por una plataforma tecnológica o sistema informático que garantice que se efectúe la notificación del requerimiento, que para el caso son los siguientes: la casilla electrónica y el correo electrónico habilitados para la autoridad inspectiva de trabajo para tal fin, pudiéndose utilizar solo uno de estos mecanismos durante las actuaciones inspectivas. Les decía que se introduce una nueva actuación. ¿Qué ocurre? ¿No? ¿Qué ocurre ahora que se puede pedir la información a través de la casilla electrónica? ¿Hay un ahorro de tiempo? Sí, porque claro, antes la información se tenía que pedir en una comparecencia. Entonces, si tú estabas en Tumbes o en alguna región, o tú tenías tu domicilio fiscal en Lima y tenías que presentarte a una comparecencia que está en Tumbes
o en Tacna, claro, tenías que viajar con toda la información de manera física y presentarla en una comparecencia, para una comparecencia que dura media hora, una hora, pero tenías que hacer todo este viaje, ¿cierto? Ahora no, claro, hay una efectivización del tiempo por parte de la empresa también, porque a través de la casilla electrónica tú presentas la información rápidamente, sin necesidad de trasladarte a otra región para presentar la información. Entonces, de alguna manera se efectiviza el tiempo. Claro, siempre y cuando la información que tú presentes sea una información ordenada, porque muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Les piden información, aquellos que conocen o han tenido fiscalizaciones. Si, por ejemplo, te piden contratos, te piden boletas, liquidación, te piden reglamento interno de trabajo, siempre se debe colocar en cada uno de los ítems la información que te están pidiendo. Lo que hacen muchas veces algunas empresas es unir todos esos documentos y presentarlos solo en un ítem. Entonces, imagínense, la persona que revisa tiene que estar mirando cuáles son las boletas, cuál es la liquidación, cuál es el reglamento, pero ustedes me dirán, no, pero es fácil, puede chequearlo, sí, pero de alguna manera demanda tiempo y no es la única fiscalización que tienen. Por eso, ideal sería que presenten, si en este ítem, en esta, en esta casilla que se habilitan para cada tema, ¿no? Boletas, presento las boletas, ¿no? Me están pidiendo que las presente de manera ordenada, las presento ordenadas. Luego me piden que presente contratos, presento en ese ítem contratos. Presentaré luego el reglamento interno. Entonces, presentar la información. Otra recomendación es que presenten información que se pueda visualizar, ¿no? Que esté escaneado correctamente. Porque muchas veces presentan información que no se ve, que tú dices que pagaste la liquidación, pero no sabe cuánto le pagaste, porque ni siquiera está en números, estaba todo borroso, la constancia. O sea, tú pagaste la liquidación de beneficios sociales, pero justo tu escáner estaba mal o tu copia estaba mal y lo que escaneaste estaba mal, no lo sé, pero no sale el monto correcto. Y en esas situaciones, pequeñas acciones que tú puedes realizar en las cuales pudiste acreditar que pagaste la liquidación, ya hiciste que esta fiscalización quizás demore un poco más, te emite un medio requerimiento, no se cierre, te pidan más información, cuando tú pudiste presentar toda la información legible de manera clara. Entonces, si pueden escanear los documentos lo más claro posible, sería ideal. Así la información a revisar por parte del inspector es más efectiva y puede terminar este procedimiento inspectivo en informe, ¿no? Porque claro, si no ve que hay una constancia de actuaciones y no dice el monto correcto, 1815, solo dice 815, el uno estaba borrado, es decir, no le ha pagado la liquidación de forma completa, ¿cierto? Entonces el perjudicado no va a ser el inspector, sino la empresa porque simplemente no escaneó bien un documento. Entonces, yo les sugiero que la información la presenten ordenada y que sea legible, que ustedes abran el archivo, se corroboren que es legible para que la presenten. Ahora, el requerimiento de información antes no era muy utilizado, antes de la pandemia. Ahora, necesariamente todos, yo creo que todas las fiscalizaciones tienen esta modalidad de actuación, requerimiento de información. Yo creo que el 95% de procedimientos inspectivos utiliza esta modalidad de actuación. Así como antes, una fiscalización, antes de la pandemia, todas las fiscalizaciones necesariamente tenían una, una visita inspectiva en un 99%, pero ahora toda la mayoría tiene requerimiento de información. Es el primer, si antes el primer contacto con el inspector o con la SUNAFIL era a través de una visita, ahora el primer contacto es a través del requerimiento de información. Entonces, luego, sobre el requerimiento de información, sobre el requerimiento de información tenemos
precedentes de observancia obligatoria. El Tribunal de Fiscalización Laboral, les comento que emitió precedentes de observancia obligatoria. Esta es una de las modalidades de actuación que tiene muchísimos precedentes, ¿no? Ustedes pueden encontrar, miren aquí, tienes tres precedentes, aquí tienes un precedente, aquí tienes otro, aquí tienes otro. Entonces, el requerimiento de información es el que más precedentes tiene. ¿Cuál es la definición y los supuestos? Están en esta resolución. ¿A qué se refiere? Aquí, miren, que justamente los hablamos en una de las sesiones. No te preocupes, Gladys, entiendo. Creo que recién te estás conectando a la clase. No te preocupes igual. Aquellas personas que están inscritas les van a compartir las clases grabadas y los materiales también. Entonces, les decía, ¿qué menciona este precedente, estos precedentes sobre el requerimiento de información y la definición y los supuestos? ¿Qué menciona? Entonces, antes de este precedente decían, ¿cuál puede ser la multa? Puede ser una infracción muy grave o una infracción grave. Una infracción muy grave que está contenida en la 46.3 o una infracción muy grave que es la 46.3 o una grave que es 45.2. Entonces, parece, si ustedes la revisan, parecen, dice la 46.3, la negativa del sujeto inspeccionado o su representante de facilitar a los supervisores la información y documentación necesaria para el desarrollo de sus funciones, ¿no? Niegas la información. Luego, las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de la función inspectiva. Entonces, claro, el inspector aleatoriamente decía, no, esto hubo un impedimento, 45.2, infracción grave, o 46.3, infracción muy grave. En ese caso, el tribunal se ha pronunciado. ¿Y qué ha mencionado? ¿Cuándo se va a utilizar 45.2? Cuando lo cometido por el empleador no es tan gravoso, por eso es grave. Entonces tú has cometido acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de la función inspectiva. Entonces, te pidió una información, no presentaste la información o presentaste unas cuantas, y por lo tanto, con esa acción u omisión de no presentar, has retrasado el procedimiento inspectivo. El otro 46.3 es más gravoso. Tú niegas la negativa del sujeto inspeccionado a sus representantes de facilitar la información. En este caso, frustra la investigación. Él, por ejemplo, estaba haciendo una investigación sobre afectación a la libertad sindical y no le presentaste la lista de afiliados, no le presentaste quién era la junta directiva actual, no le presentaste, por ejemplo, quiénes habían asistido en esa fecha. Entonces, si tú no le presentas ninguna información y solo le presentaste los contratos, ¿cómo él continúa con su investigación? Entonces, tú le niegas esa información que finalmente a él le permitiría determinar si hubo o no hubo actos de afectación a la libertad sindical. Entonces tú frustras la investigación porque él no puede hacer nada. O sea, ¿cómo él continúa investigando si tú no le brindas esa información? No le brindas información, esa infracción es muy grave. Pero sí, en el 45.2 es cuando tú omites brindarle cierta información, pero él continúa, ¿no? No le entregaste ciertas boletas, solo unas cuantas boletas, pero él con esa información puede continuar su investigación. Por ejemplo, le entregaste la liquidación, pero no las boletas, y estaba él realizando una fiscalización de beneficios, y con la liquidación probó que tú pagaste la liquidación, pero necesitaba el otro tema para verificar horas extras, por ejemplo. En ese caso, lo que hace es perturbar o retrasar, porque quizás adicionalmente no lo presentaste en la fecha, sería una infracción grave, porque perturbaste o retrasaste esta fiscalización. Entonces,
estas resoluciones hace unas definiciones y los supuestos del requerimiento de información. ¿Qué infracción sería? Luego tenemos la modalidad de entrega de la información. Resolución de Sala Plena 2/2021. Entonces, ¿qué menciona esta resolución de Sala Plena? Esta resolución de Sala Plena menciona que, por ejemplo, el caso puntual, si bien es cierto, se dio antes de la pandemia, eh, el inspector estaba haciendo una verificación de despido y le pide información de la movilidad, ¿no? Era una empresa de transporte. Le dice, quiero el traslado de ciertos materiales para yo determinar si es o no es un trabajador. Entonces le pide 400 hojas, entonces 400 o más, me parece. El inspector, la empresa le dice, no, no te voy a presentar la información. Entonces el inspector lo multa por no presentar la información. Multa por no presentar la información, le dice, no me entregaste la información. Aquí yo tengo cuestionamiento respecto a lo que ocurrió, porque claro, la empresa luego alega en el procedimiento sancionador, menciona por qué el inspector le pidió que presente la información de forma física. Y la empresa en el procedimiento sancionador alegó que él quería presentarlo de manera digital y el inspector no se lo recibió. Entonces hubo aquí una discusión. Desde mi punto de vista, no lo presentó de manera digital porque en esa época todo era físico. Y segundo, era un procedimiento de verificación de despido arbitrario que dura 4 días y no es que pueda esperar el inspector tampoco. Esos son mis cuestionamientos. Más allá de mis cuestionamientos respecto al análisis de este caso, lo que menciona el tribunal, que es lo importante, es que cuando el inspector tiene la facultad de pedirte a ti la información en forma física o en forma digital, ¿no? ¿En qué casos? Yo le tengo que entregar 200 contratos en forma física y en qué casos de manera digital yo lo quiero entregar porque es muchos documentos que tengo que presentar de manera física. Entonces, el tribunal menciona, tú en principio podrías entregarlo de manera física, perdón, digital. Si el inspector no quiere recibirte, no quiere recibir esta información de manera digital, él lo que tendría que hacer es alegar, argumentar por qué no lo recibió de manera digital. Entonces, él tiene que argumentar. Yo te pedí de manera física, tú lo entregaste de manera digital y estas son mis razones por las cuales yo quiero que lo entregues de manera física. Entonces, si él tiene argumentos, porque claro, te va a multar con una 45.2, te va a decir, no, yo te pedí una información, tú no me has entregado la información. Entonces, y finalmente cuando redacte su acta de infracción, tendrá que argumentar por qué no te recibió la información de manera digital. Entonces, eso es lo que menciona el Tribunal de Fiscalización Laboral sobre la modalidad de entrega de la información. Tú la puedes entregar de manera digital, el inspector te la puede recibir y en caso no te la reciba y te multe, tiene que argumentar en su acta de infracción por qué no te quiso recibir de manera digital. Les mencionaba hace un momento que lo ideal es que converses con el inspector porque a veces si vas a llevar 10 hojas impresas y te está la pidiendo impresa, yo creo que igual la puedes llevar ya cuando el número crece, ahí sí podría ser una discusión mayor. A veces, cuando revisan la información ambos en un documento físico, pueden ir chequeando, ¿no? Y también pueden hacerlo desde la laptop. Entonces, yo creo que en ese escenario podrían igual conversar con el inspector. Luego tenemos la resolución de Sala Plena 12/2023, que también es precedente. ¿Qué menciona esta resolución de Sala Plena? ¿Existe requerimientos máximos de información? O sea, ¿te puedo hacer 2, 3, 4 requerimientos de información? No existe un número máximo. Como les decía, el inspector tiene la facultad de pedirte 2, 3, 4 veces. Pero ¿qué ocurrió en este caso puntual?
el inspector le pidió una información, creo que le pidió contratos, ¿no? Entrégame contratos de los siguientes trabajadores. No le entregó la información a la empresa. Entonces la empresa no le entregó. Nuevamente le pidió, entrégame contratos. Y el argumento de la empresa era, yo no te voy a entregar contratos porque ellos no son trabajadores, ellos son locadores. Entonces, en ese caso, lo que menciona es, si tú hiciste un requerimiento de información, no te presentó la información, lo que tiene que hacer el inspector es utilizar otras modalidades de actuación para finalmente eh, llegar a la verdad, ¿no? Entonces, aquí lo que el inspector quería es verificar este personal eran o no trabajadores o eran locadores. Entonces, claro, lo ideal sería que te presenten los contratos y reconozca que son trabajadores. Pero en algunos casos no lo son. Entonces, ¿qué puede hacer el inspector? Tiene otras facultades, puede utilizar otras modalidades de actuación. Eso es lo que menciona el tribunal. El inspector tiene otras modalidades de actuación. Él pudo haber en este caso hecho visitas. Tú dices que no son trabajadores, ok, voy a realizar la visita, voy a entrevistar a las personas que hacen, voy a ver la computadora, esa información y determinar si son o no son trabajadores. Entonces, ¿por qué el inspector insistía en pedir la misma información cuando la empresa le está mencionando que son locadores y que no tienen contrato? Entonces, siempre es importante la comunicación. Ahora, si no respondes, también tienes la posibilidad, si no respondes la casilla electrónica, tienes la posibilidad de que te visiten, ¿no? Realizan una visita inspectiva. Ahora, yo también siempre recomiendo que si no tienes una información, ¿no? Les decía, hacen 4 requerimientos, 3 requerimientos. Si no tienes alguna información, yo te sugiero que coloques una hoja y lo subas y menciones. Por ejemplo, esta información se está elaborando, necesitamos más días, no lo tenemos, no sé lo que ocurre. Por eso no quiere decir que el inspector está validando y te va a decir, sí, perfecto, no lo tiene, le voy a dar más plazo. No, porque eso depende de qué información es, depende de cuánto es el plazo para realizar la fiscalización, depende de muchos factores. Pero lo que no puede ocurrir es que tú no le presentes nada. O sea, si tú no le presentas nada respecto a ese ítem, el inspector puede decir, no me quiere presentar la información, ¿no? No puede, no me quiere presentar, no la tiene, no sabemos, o sea, finalmente el empleador no ha mencionado nada respecto a ese documento. Si tú no le presentas, puede ser multado con una 45.2, con una infracción grave por no presentar la información. Entonces, es importante la comunicación siempre con el inspector de trabajo. Em, Luego, requerimientos de información existente y pertinente. El inspector de trabajo tiene que pedirte información que la empresa tenga, ¿no? Que realmente existe y que la empresa está obligada a tener por normas laborales, porque no puede pedir información que finalmente la empresa no lo tiene. Eso menciona la 12/2023. Entonces les decía que hay muchísimos precedentes que se pronuncian sobre el requerimiento de información. Aquí tenemos la infracción, la negativa del sujeto inspeccionado o sus representantes de facilitar a los supervisores e inspectores la información y documentación necesaria. Luego tienes que puede ser muy grave o grave, dependiendo de la situación. Luego tenemos en la visita inspectiva, ¿qué infracciones puedes tener? Primero, la negativa injustificada o el impedimento de entrada o permanencia en un centro de trabajo, ¿no? Que esta es una de las más graves, decíamos, ¿no? La primera clase pues, pusimos algunos cálculos pequeños, decíamos esto es la más alta, la multa más alta. Luego tenemos los incumplimientos al deber de colaboración con los supervisores e inspectores. Si tú no colaboras, ¿no? También eh, por ejemplo, si no le respondes, ¿no? Tú vas a una visita, no le respondes, no colaboras con el inspector, puede ser 45.1.
Las acciones u omisiones que perturben, retrasen o impidan el ejercicio de las funciones inspectivas también, 45 puntos. Todo esto podría ser una infracción en una visita inspectiva. En una comparecencia presencial, tú tienes una multa, una infracción, que es la 46.6, el abandono o inasistencia a las diligencias inspectivas. Si abandonas o inasistes, entonces, a la comparecencia. Ahora, en una virtual, podría ser la 46.10, la inasistencia del sujeto inspeccionado ante un requerimiento de comparecencia, que es más específica, ¿no? Esta es la 4610 en caso de inasistencia a una comparecencia presencial, y en el caso de una virtual podría ser sancionada como una 46.6 o una 46.10, pero finalmente ambas son graves. Teníamos una pregunta de su colega. Bueno, en realidad hace un momento explicamos, Gerson, el tema de la comparecencia. Igual lo repetimos rápidamente. En la comparecencia, exige la presencia del sujeto inspeccionado ante el inspector de trabajo en la oficina pública que se señale, para aportar la documentación que se requiera en cada caso o para efectuar aclaraciones pertinentes. Es decir, te citan a las oficinas de la SUNAFIL. En este caso, tienes que acreditarte, tienes que presentar los documentos, tienes que entregar los documentos y firmar la constancia de actuaciones inspectivas. ¿Ok? Perfecto. Entonces, requerimiento de información en la casilla electrónica. Aquí hemos visto las resoluciones. Esta es la casilla electrónica. Miren, esta, cuando ustedes entran a su casilla electrónica, aquí les sale, ¿no? La fecha en la que se depositó, el requerimiento, la constancia, ampliación de plazo, ¿no? Si es que, por ejemplo, inició con 30 días y se amplió 30 días más, son 60 días, te notifican esa ampliación. El requerimiento de información. Por ejemplo, aquí este requerimiento le dieron un plazo de 4 días. Los efectos de la acusa a partir del día 13. ¿Cuándo vence? Aquí la casilla te menciona cuándo vence. Mira, acá 13 de agosto, el 19 de agosto. Entonces, ¿a partir de cuándo se empiezan a contabilizar? A partir del 13 de agosto, ¿no? Efectos del acuse, 13 de agosto. Si bien es cierto, le llegó el 12 de agosto a las 5:48. La fecha de notificación, el 13 de agosto, y el 19 de agosto vence la fecha límite. Ahora, tú puedes decir, no, yo no voy a revisar mi casilla electrónica, pero no es así, porque aquí hay una opción de efectos del acuse. Hay acuse automático, acuse de recibo automático, esta de acá, ¿no? Se notificó, pero automáticamente en un plazo, es un acuse automático. A pesar que tú no hayas abierto, igual se va a considerar que tú has sido notificado. Entonces, aquí tienen la opción para poder enviar su respuesta en cada ítem que señale. Entonces, yo no soy de la idea de revisar tu casilla en el último día, ¿no? Soy de la idea de, si bien tienes la posibilidad de revisar tu casilla electrónica, la revisas, la abres y verificas cuál es la información que te están pidiendo para que tú puedas coordinar con el inspector. O sea, si tú tienes un plazo, ¿no? El inspector tiene un plazo estimado. Entonces te va a dar un plazo específico para que tú puedas presentar la información. Y mientras ambas partes puedan coordinar en ese plazo, yo creo que es muchísimo mejor a que esperes a que el plazo venza, el inspector tenga menos plazo. Yo no recomiendo eso, no sugiero eso, lo he escuchado de otros colegas, pero en mi caso no. Porque claro, tú dices, no, pero el plazo va a vencer para el inspector. Sí, puede vencer, pero también va a generar otra orden de inspección. O sea, si no termina en el plazo, lo que va a ocurrir es que va a generar otra orden de inspección. ¿Y quién va a atender esa nueva fiscalización? Nuevamente la empresa va a tener que atenderla, ¿no? Va a atender otra fiscalización, otro requerimiento, otro requerimiento, otro requerimiento. Entonces, finalmente,
quien va a cargar con estas diligencias es la propia empresa, ¿no? Se está generando una carga innecesaria cuando lo que pudo haber hecho es revisar la información cuando le llega a la casilla electrónica, poder coordinar con el inspector y si cumplió, finalmente este va a terminar en un informe de actuaciones inspectivas, ¿sí? Con ninguna propuesta de multa. ¿Qué resoluciones tenemos respecto a este tema? Tenemos, por ejemplo, reconfigurar la infracción aquí en el procedimiento, en esta 193/2021, habían sancionado a la empresa con una 46.3, que es una infracción más grave. Le dice no, tiene que reconfigurarse a una 45.2, que es grave. Aquí, la resolución 17/2022 no recibió la alerta de notificación por casilla electrónica. Efectivamente, se verificó que no se recibió la alerta de notificación por la casilla electrónica. Luego tenemos la 12/2023. El primer requerimiento, ¿qué pasó? No presentó la información completa. El segundo requerimiento sí presenta la información y no la considera. Debe explicar las razones. ¿Quién debe explicar las razones por las que no considera la segunda información? El inspector. Tú le presentas la información, él la tiene que revisar. Entonces, ¿qué pasó aquí? En el primer requerimiento no presentó la información completa y en el segundo requerimiento sí presentó la información. Entonces, en el segundo requerimiento, imaginemos que aquí han sido 4 puntos, solo presentó 2 y en las siguientes dos, en el segundo requerimiento presentó la información completa. Entonces, si el inspector no las considera, no revisa esa información, tiene que explicar las razones. Ahora, aquí tenemos la resolución 46/2023. Hubieron dos requerimientos similares que hizo la empresa, contestó uno de los requerimientos. El primero no contestó y el segundo sí contestó. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? Aquí no hubo una obstrucción a la fiscalización. Finalmente sí presentó la información. Ok, presentó la información. Pero esta no debería ser sancionada con una 46.3. Si no es que haya detenido la fiscalización, haya impedido que se realice la fiscalización, lo que hubo es un retraso. Porque claro, es distinto que tú, cuando te realicen un primer requerimiento, tú presentas la información, eso permite que el inspector pueda terminar su fiscalización, ¿cierto? Pueda terminar su fiscalización en el plazo que tiene la orden o en un menor tiempo. Claro, cuando realiza otro requerimiento ya el plazo tiende a aumentar, ¿no? Ya no va a terminar el plazo. Entonces realiza un segundo requerimiento. Entonces, en este escenario, por eso es que la multa no sería una 46.3, porque no hubo una obstrucción de toda esta fiscalización, porque no le presentó la información. Lo que hubo es un retraso en la investigación, porque esperaste hasta que realice un segundo requerimiento para presentar la información. Y en caso exista retraso, recuerden que sería una infracción grave, la 45.2. Luego tenemos la resolución 31/2024. Si se verifica que las alertas fueron notificadas al correo electrónico, serán infracciones insubsanables. En este caso, el empleador tiene que colocar un correo electrónico y él tiene que validar que ese correo electrónico finalmente esté habilitado, ¿no? Si se hackeó, ocurrió con algo respecto con ese correo, no es un problema que tenga que asumir la SUNAFIL, sino quien tiene que ser diligente al revisar el correo electrónico de las alertas o a que ese correo electrónico esté habilitado es la empresa. O sea, acá se verificó que las alertas fueron notificadas al correo electrónico y en este caso eran infracciones insubsanables. Finalmente tenemos aquí una constancia de actuaciones inspectivas. Esta constancia de actuaciones inspectivas se van a entregar en todas las diligencias. Cuando ustedes revisen la casilla electrónica, un requerimiento de información les llega a esta constancia de actuaciones inspectivas que yo les mencioné.
en la primera clase también, ¿no? Entonces, cuando hay una comparecencia, aquí marcan, mire, comparecencia. Si hay una visita, visita. Una comprobación de datos que hace el inspector de trabajo también. Entonces, coloca los datos, todos los datos del sujeto inspeccionado, la firma, la persona que va a firmar esta diligencia, el nombre de la persona que va a recibir esta notificación. Porque claro, esto va acompañado, esto es una constancia de actuaciones inspectivas, si es de manera presencial, alguien va a firmar, alguien va a recibir el requerimiento de comparecencia, por ejemplo, va a ser adicional a esta constancia de actuaciones inspectivas. Entonces, existe una constancia de actuaciones inspectivas, perdón, existe una visita, te emiten tu constancia de actuaciones inspectivas. Existe una comparecencia, te emiten una constancia de actuaciones inspectivas. En cada actuación inspectiva, en cada actuación te van a emitir una constancia de actuaciones inspectivas. Por la casilla electrónica también te notifican esta constancia de actuaciones inspectivas. Entonces, ya estamos terminando la clase. No sé si tenemos tiempo quizás para una pregunta. Quizás tienen alguna duda sobre los temas que hemos abordado el día de hoy. Todo quedó claro. De repente todo ha sido súper claro. No tenemos ninguna duda, pregunta. Entonces, perfecto. Les mencionaba que la siguiente clase vamos a tener un pequeño quizzes. Gracias, gracias, Carmen. Todo ok, todo excelente. Perfecto, gracias, David. Perfecto. Entonces, nos vamos a ver el día de mañana. Mañana tenemos clases conmigo también. Vamos a ver, les decía que les iba a pasar un pequeño quiz de 5 preguntas sobre los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Pues eso es lo que vamos a ver en la clase. En la siguiente clase vamos a ver cómo finaliza las actuaciones inspectivas. Vamos a hacer un pequeño quiz de 5 preguntas de todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Gracias, perfecto. Qué bueno que les haya parecido claro esta clase. Tengo una pregunta de Nativido. Quiero consultar, ¿el dueño de la empresa tiene que estar en planilla? ¿No? ¿Cómo puedo saber si está en planilla? En realidad, eh, no puedes saber si una empresa, si una persona está o no está en planilla. O sea, tendrías que tener acceso a esa planilla electrónica. Esa información lo maneja el Ministerio de Trabajo. Ok, perfecto. Gracias, nos vemos el día de mañana.